bienvenidos, muy buenas tardes, muy buen martes para todos. Damos comienzo a este séptimo episodio de Punto Crítico, acá por Radio Fénix, la emisora popular, entrando ya en otra instancia, en otro momentum del ciclo que venimos a charlar, evaluar y compartir con ustedes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo te va, Lucas? Bien. Poca tos, ¿vio? Ya voy un minuto sin toser, ya voy a empezar a toser en cualquier momento. Es un gran avance sin tos en el estudio, con un poquito menos de frío, un ambiente más ameno. Buenas tardes a Javier, también nuestro operador estrella. Y bueno, vamos a empezar a entrar en una nueva instancia de Punto Crítico, que también acompaña una nueva instancia de la campaña electoral, ya el séptimo episodio, con análisis de todo lo que ha pasado y de todo lo que se viene, y también un programa que van armando nuestros oyentes, ya sean oyentes fundadores, como les decimos a los que están desde el primer episodio, o aquellos que se van sumando, que cada vez son más y que agradecemos tanto a escucharnos en vivo, acá por Radio Fénix, los martes a las 18:30, como aquellos que se van sumando a escucharnos on demand en Spotify o en YouTube, que es donde subimos los programas luego de realizados. En YouTube somos Punto Crítico UI y en Spotify somos Punto Crítico UI. En los dos es fácil de encontrar. Hay otros programas que se llaman Punto Crítico a lo largo del mundo, pero Punto Crítico UI hay uno solo y somos nosotros. Pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube, activar la campanita y enterarse cada vez que subimos videos, porque no solo subimos los programas, sino que subimos videos de cosas que van pasando a lo largo de la realidad uruguaya que afectan a lo que nosotros charlamos. Una tentación grande, la de subir lo que pasó con Trump, pero por ahora no nos dedicamos a la política internacional, nadie dice que en el futuro sí, así que vamos subiendo lo que afecta un poco directamente a la campaña uruguaya. También nos pueden seguir en Twitter, @puntocriticoui, el mismo nombre que en todos lados, para que nadie se preocupe en buscar usuarios diferentes. Ahí pueden retuitearnos, participar de encuestas, mandarnos mensajes, hacernos preguntas y emitir sus opiniones, al igual que en los comentarios de YouTube, para que nosotros vayamos modificando el contenido y armando los programas en base a lo que nuestros oyentes quieren escuchar, que es lo que en definitiva importa. También mensajes por WhatsApp al 099-482-376 y bueno, también pueden escucharnos, además de al aire por la AM 1330, en la página web de la Radio Fénix, que es radiofenix.com.uy, o descargándose la aplicación de la radio, que es Radio Fénix 1330 AM en el Play Store. Así que posibilidades y formas de escucharnos hay miles. No hay excusa para no formar parte de la comunidad de Punto Crítico. Ahora vamos a tratar de introducir el tema sobre el que se va a desarrollar el séptimo episodio, mientras la tos está esperando acá. Usted vio intensamente, está ansiedad esperando acá para toser en el momento justo, así que vamos a presentar cuál va a ser la columna vertebral de este séptimo episodio. Sí, a raíz de la pregunta que nos hizo una oyente, que si tenés a mano, Lucas, el nombre de la persona, así ya le agradecemos. Bianca. ¿De qué barrio es Bianca? Casabó. De Casabó. Bianca con B corta, me dijo. Bien. Gracias a la pregunta de Bianca de Casabó, que nos preguntaba cuáles fueron los otros debates que se hicieron en nuestro país. Y cuando hablamos de debates, el primero que nos viene a la mente es el debate del último, del 2019, entre Daniel Martínez y el presidente Lacalle Pou, en ese momento candidato a la presidencia. Todo esto se da también enmarcado, para traerlo al día de hoy, a los grandes anuncios que se han dado por un lado de Delgado, invitando a debatir a Orsi, y por otro lado de Valeria Ripoll, invitando a debatir a Cose, es decir, tratando de hacer una dupla de debates, por un lado los presidenciables y por otro lado los candidatos a las vicepresidencias. Todo esto también se da enmarcado en que el Partido Nacional salió, apenas definió la fórmula, a marcar rápidamente la cancha al resto de partidos y encontró como una forma también de hacer un poco de picana política al Frente Amplio el tema de poder generalizar con el tema de los debates. Sí, hay una cuestión que hay que tener siempre a mano en el análisis cuando hablamos de debatir, que es una regla
de la política que yo creo que es uno de los principios generales de la política, que es el que pide el debate es el que va perdiendo. Eso es natural. Y eso a lo largo de las campañas, no tanto las uruguayas, incluso todas las campañas políticas del mundo, se ha podido ver comportamientos de candidatos que literalmente un lunes están rogando por un debate y un martes están diciendo que hay que esperar. ¿Esto por qué se da? Porque los debates son instancias de poca disputa, es decir, donde podés ganar pocos votos, porque es una instancia donde los convencidos de un debatiente y del otro, si es que se dice debatiente, encuentran razones para aplaudir a su candidato y hay mucho para perder, poco para ganar y mucho para perder. Eso lo que significa es casi que invitarse a jugar una carrera de 100 metros sobre hielo fino, donde lo único que puede sacar de rédito un candidato es el tropiezo del otro. Pero, como el que viene en ventaja tiene más para perder, siempre se niega, trata de negarse. Yo creo que esta actitud de Delgado y de Ripoll lo que marca es que efectivamente, después de las internas, el Partido Nacional hoy en día está trabajando para tratar de retener el gobierno como coalición, tratando de hacer tropezar el Frente Amplio. Es muy claro, si en algún momento las encuestas empiezan a dar que el Frente Amplio no le da la nafta, que no gana, ustedes van a ver cómo cambia esta postura y empiezan a rechazar los debates. También se puede ver otra postura, que es el que viene segundo de la coalición, que es Ojeda, como también se trata de sumar, es decir, miren que estoy acá, tratando de generar un debate de presidenciables más amplio o incluso de debatir él directamente con el Frente Amplio, porque hoy en día la política está partida en dos, que es el Frente Amplio y la coalición, intentando volver a ganar. Pero sí le pedimos a nuestros oyentes que estén atentos, que siempre que pide debate es el que tiene información de que viene perdiendo. En base a eso se pueden hacer análisis posteriores y en base a eso podemos ver también otras tendencias, ¿no? El cómo se están pidiendo debates entre presidentes, entre vicepresidentes, que no se hizo en la anterior, ¿verdad? No, en la anterior no. Se hizo como un previo antes del debate oficial de cara a lo que sería el balotaje. Pero ya para ir también entrando un poco más en el tema, en cómo se generan los debates y demás, tenemos a Fabricio que nos escribe por WhatsApp y nos pregunta, o en realidad nos comenta, que hace poco también hubo un debate de presidenciables en Estados Unidos entre Trump y Biden. Icónico, ¿eh? Sí, que eso está bueno agregarlo también para que la gente vaya tomando contexto de que esto que hablamos nosotros también lo puede tomar como una cuestión que pueda hacer el análisis para otros países. Ojo, y es un debate que es una explicación y una muestra de cómo hablábamos de esto del hielo fino, ¿no? Biden cayó por última vez en el hielo fino, se podría decir, al punto de que hoy en día la información indica que él está en un ultimátum, que le dan su propio partido le dio un ultimátum para que si comete algún otro acto de senil, de demostración de una posible demencia senil, lo bajan de la carrera. La información que se maneja hoy es que Kamala Harris, que era su candidata a vicepresidenta, podría ser la que asuma la candidata a la presidencia por los demócratas, debido a que Biden realmente tuvo un debate desastroso frente a un enemigo oponente, adversario, que tampoco es Charles Darwin, tampoco es Albert Einstein, tampoco es un dios de la oratoria, pero bueno, visualmente fue destrozado al terminar el debate. Irónicamente, lo que más marcó el debate no fue lo que dijeron, sino lo que hicieron cuando terminó, que es que Trump salió caminando tranquilamente para donde correspondía y Biden debió ser asistido, no logró encontrar por dónde salir y bajó de a un pie 2 escalones en un acto de perdido total que bueno, fue muy notorio, al punto de que la revista Time sacó una portada con Biden no centrado, sino al costado de la tapa de la revista, como no encontrando por dónde salir. Fue icónico. Sumado a los eventos de Donald este fin de semana, generan ciertos movimientos en la política norteamericana. Pero volviendo a los debates, en Estados Unidos está instaurado que lo tienen que hacer. Entonces esta realidad de que el que viene perdiendo persigue al que viene ganando no se da. Pero en los países donde los debates no son obligatorios, pasan estas dinámicas. Sí, ya que tomamos, por ejemplo, muy bien el oyente al tener este tipo de acotación, es mismo en Estados Unidos donde los debates presidenciables se generan como un producto de la televisión, ¿no? No es la democracia la que lo genera en sí misma, sino que es un nuevo espectáculo que se hace llegar a través de la televisión. Justamente es en Estados Unidos donde se da el primer debate televisado, que justamente
fue entre Kennedy y Nixon en los 60. Y este debate, el primero, es célebre por mostrar tanto las potencialidades como los riesgos. Es decir, por un lado se ve a un Kennedy bastante joven, ¿no? Bastante como un poco más de cancha, se podría decir, y a un Nixon que venía con un aspecto más fatigado, como más avejentado, se le podría decir. Por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver a la propia preparación. Aunque ambos se prepararon bastante bien, como que el debatiente, en este caso Kennedy, se supo posicionar mucho mejor a la hora de posicionar los argumentos y de generar como cierta cercanía con quienes lo estaban mirando del otro lado de la pantalla. Sí, hay un agregado muy interesante a la hora de la comunicación que se da que en este debate es el primero televisado, pero antes también debatían los candidatos a presidente en Estados Unidos, lo hacían por radio. Este fue el primer debate televisado y al terminar se encuesta a oyentes y se le pregunta quién cree usted que ganó el debate. Lo llamativo y lo que se ata un poco a lo que decías vos, Jorge, es que todos los que escucharon el debate por radio, o la mayoría de los que escucharon el debate por radio, dieron ganador a Nixon de ese debate. Sin embargo, la enorme mayoría de los que lo vieron por televisión dieron como claro ganador a Kennedy. Demostrando que en realidad también sabemos, y es muy claro que la oralidad es simplemente el 30% de la comunicación, que la televisión brindó nuevas herramientas para comunicar y que tal vez Nixon en lo que dijo estuvo mejor, pero Kennedy lo comunicó de mejor manera, hablando con programación neurolingüística, con su propia apariencia, con su propia forma de decir las cosas que tal vez no eran tan profundas o tan llamativas para la población norteamericana, pero que terminaron comunicándose de una forma muchísimo más efectiva. Esto fue un quiebre comunicacional donde la comunicación política empieza a darse cuenta de que realmente el aspecto físico del candidato empieza a jugar un rol absolutamente central a la hora de la efectividad y la llegada del mensaje que tiene para darle a la población en instancias televisadas comparado con lo que era antes una instancia radial. Sí, hoy por hoy nosotros cuando nos enfrentamos a un debate, lo que encontramos directamente es, por ejemplo, las posturas, lo que decía Lucas, ¿no? Las posturas, el cómo se posicionan sobre el atril, qué tanto mueven las manos, por ejemplo, o hasta el color de la camisa que eligieron. Para este primer debate, muchos de los análisis dicen que, por ejemplo, Nixon no supo elegir ni siquiera el color de la camisa. Entonces eso, al tener, por ejemplo, para lo que fue la campaña de Kennedy, al tener también ese aspecto juvenil, el poder haber incluido aspectos, por ejemplo, que hacen a la estética, ¿no? Eso también le jugó muy a favor y fue de gran impacto. Como decía Lucas, quien lo escuchaba por la radio tenía una postura y quien lo veía por televisión tomaba otra postura. Y esto no es de los popes de Estados Unidos, sino que incluso hablando y trayendo un segundito un debate acá, la elección de la calle Pou de una corbata verde no es azarosa. La calle Pou no se para esa noche anterior o esa tarde, va a su vestidor y dice Tin Marín de Doping Güey, tate ti y elijo esta corbata. No, hay una elección comunicacional de su agencia y no es atacar a un candidato y decir que tiene agencia, todos los candidatos tienen agencia de comunicación, que le dice usted tiene que utilizar este color, esta combinación de colores para buscar a través de la psicología del color que existe determinado efecto sobre la población que lo va a ver. Así que los detalles en los debates son tan importantes los orales como los visuales. Sí, a ver, cualquiera de los debates que nosotros vayamos nombrando, los invitamos a que hagan el ejercicio de poder buscarlos en YouTube. Prácticamente están todos y capaz que ahora cuando ingresemos directamente en el tema o en el caso uruguayo, va a haber algunos, por ejemplo, mi favorito es el debate del 94, en donde debaten Tabaré Vázquez y Sanguinetti, y en donde podemos ver a alguien que ya fue presidente, alguien que está tratando de renovar lo que sería su carrera presidencial, y encontramos un Tabaré Vázquez que está directamente empezando su camino político y que encuentra, por ejemplo, incluso, como decíamos, en los gestos de las manos, en cómo se posicionan sobre ciertos temas. Sin duda, un Tabaré que tuvo posturas muy cambiantes a lo largo de su carrera política sobre los debates, y un Sanguinetti que en un momento era un Targaryen de la oralidad, y era muy difícil encontrar un oponente que se animase a blandir espadas lingüísticas con
con él, generando una fase en la historia del Uruguay donde los debates escasearon un poco, y escasearon justamente por eso, ¿no? Porque teníamos figuras que realmente daban miedo a la hora de plantarse en lo que sería un debate. Sí, pero ya entrando en el caso uruguayo, el primer debate televisivo, podríamos decir, que se da en nuestro país es en 1980, ¿tá? En donde se da un debate en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la reforma del sí y del no, donde por un lado, dado que los debatientes no podían tomar una postura oficial de cada uno de los lados, ¿ah? No nos olvidemos que en el 80 todavía continuábamos en dictadura en nuestro país. Por un lado estaba Héctor Lorenzo Ríos y Enrique Tarío, que se posicionaban por el lado del no, y por el otro lado estaban Néstor Volentini y probablemente Eduardo Esteva o Enrique Viana, que se posicionaban por el sí. O sea, nunca llegamos, hay como una postura de que no tomaron 100% las riendas de un lado o del otro. Pero es magistral, ¿no? O sea, creo que cualquier estudiante de comunicación, militante político o amante de la comunicación en general, tiene una pieza que es de lo mejor que ha generado la televisión uruguaya a la hora de ver cómo expertos y espadachines absolutos del discurso presentaban los temas de esa manera en una situación tan compleja que era debatir en dictadura, a favor de una postura en contra de esa dictadura. Así que realmente es una pieza que debería ser de museo para cualquier institución que se dedique a la comunicación, sobre todo a la política. Sí, en línea con esto que vos decías, acá no era también el tema en sí, sino cómo encontraban la forma de comunicar el argumento y cómo buscaban defender cierta postura frente a, primero que nada, al régimen que estaba instaurado, porque salir a hablar en televisión podría ser tomado como una ofensa por alguno de los lados, y el poder empezar como también a marcarle la cancha al resto de los que compartían la mesa para poder también generar ese impacto sobre la gente. Es absolutamente recomendable mirar este tipo de debates para entender un poco cómo se manejan esas cosas, y incluso detalles mínimos como qué rol juega el cigarrillo en el debate televisivo, y otras formas de comunicar como la postura, la comodidad, la certeza a la hora de decir algo, y ver una persona con un pucho prendido y cruzada de piernas contra la mesa del debate debatiendo por qué había que votar en contra de la dictadura, que controlaba lo que salía por ese canal de televisión. Es realmente fantástico y una de las muestras de valentía más grandes que yo he visto a la hora de debatir en la televisión, y que por suerte se dio en televisión uruguaya. Sí, luego el otro gran debate que tenemos ya prácticamente ingresando en lo que es el retorno a la democracia es en la campaña electoral del 84, que nos entrega otro debate que tuvo su impacto, ¿no? Pero que en comparación a lo que era el 80 no tuvo, como decía Lucas, ese impacto fuerte, y capaz que se podría decir que es un poco menos memorable. Pero hay que destacar que luego del pacto de Club Naval, el Partido Nacional tuvo que designar una nueva fórmula, es decir, una fórmula alternativa en la que no estaba ni Wilson Ferreira ni Carlos Julio Pereira, ¿tá? Porque estaban proscriptos, y de allí tuvieron que salir a barajar una nueva fórmula, y en este caso se da la fórmula de Sumarán y Gonzalo Aguirre, ¿tá? En donde ahí prácticamente lo que trataban de hacer es capitalizar todos los apoyos del wilsonismo hacia esta nueva fórmula. Es por esto que en el debate se enfrenta Sumarán en un debate televisivo con Julio María Sanguinetti, que ya venía prácticamente en carrera como candidato desde las internas del 82, ¿tá? Pero fue prácticamente vapuleado, se podría decir, y donde uno de los argumentos que tomaba Sanguinetti para poder realmente ganar o tomar la delantera en este debate era que él no era Wilson Ferreira Aldunate. Entonces, desde ese lado también logró canalizar los apoyos por el lado de Sanguinetti. Lo que encontramos también en este caso es que, por ejemplo, también hubo un debatiente del Frente Amplio, que fue Cardoso, y a su vez lo que podemos decir también es que esta postura también de debate, negando, por ejemplo, que Wilson Ferreira participara por lo del Club Naval y demás, continuó generando protestas tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional. Sin duda, momentos picados de la realidad del Uruguay, y que marcaron como el inicio de una pausa importante en la presentación de debates, o de un país que, bueno, es un país altamente politizado, y los debates suelen generar heridas muy profundas por esto de que decíamos, ¿no? Hay poco terreno para obtener y hay mucho terreno para perder. Entonces, a la hora de debatir
es muy sensible la ciudadanía, y lo vamos a notar en los últimos debates con cosas que pueden pasar después, con contingencias o incluso durante, cuando uno a veces comete el error de ir un poquitito más al hueso de lo que la población que está mirando el debate lo permite. Sí, ya también para agregar un dato que cuando hacíamos el informe me resultó bastante interesante, es que también en el 84, ¿tá? Mejor dicho en el 85, de cara a las elecciones departamentales, en Canal 10 se realizó un debate, ¿tá? Entre candidatos, como decíamos, a la Intendencia de Montevideo, en donde estuvieron Aquiles Lanza, Mariano Arana y Uruguay Tourné, es decir, ya no solamente se da un debate a nivel nacional, sino que también se trata de empezar como a meterle un poco de diente en instancias departamentales. Luego en lo que es el 90, nosotros no encontramos ningún tipo de detalle, ¿tá? Donde se dieran instancias para debatir, pero ya entrando en el gran debate de 1994, y antes de irnos en breve a la pausa, vamos a ir comentando que quienes estuvieron de cara a las elecciones de noviembre del 94 eran tres partidos. El Partido Colorado, que estaba representado por Julio María Sanguinetti, que ya venía de ser presidente, el Partido Nacional por Juan Andrés Ramírez y el Frente Amplio por Tabaré Vázquez. Esto se dio en dos debates distintos, ¿no? Primero Exacto. Colorados contra Frente Amplio y Sí. luego Blancos contra Frente Amplio, haciendo que Tabaré Vázquez debatiera contra las dos figuras. Incluso en este debate, lo que, como vos decías, se da por un lado temas, ¿tá? El formato fue diferente, es decir, con un moderador y temas acordados previamente, ¿no? Es como el padre de los debates del día de hoy, ¿no? Ya empieza Sí. a verse un formato muy similar a lo que se está haciendo hoy, con un moderador seleccionado, temas previamente establecidos y un formato de batalla más caballerosa, digamos. Sí, en lo que tiene que ver, por ejemplo, al debate en el primer debate, ¿no? En lo que fue entre Tabaré Vázquez y Sanguinetti, encontramos que, por ejemplo, se discutían temas como la economía, la educación y la seguridad, es decir, marcaban los temas directamente en qué le iba a tocar a cada uno. Por ejemplo, Sanguinetti recurrió directamente a argumentos como la Guerra Fría para atacar a Tabaré Vázquez, mientras que del otro lado, en lo que era el debate entre Ramírez y Vázquez, se debatió, por ejemplo, sobre la eficiencia de la administración pública y la transparencia en el gobierno. Es decir, cada uno de los debates tenía intensidad en la discusión y la preparación de los candidatos, pero no era un debate como fue el de 2019, por ejemplo, en el que cada segmento abarcaba prácticamente el total de las discusiones políticas. Y también demuestra que estos ataques al Frente Amplio, como si la Guerra Fría continuara, se vienen dando desde hace décadas, ¿no? Esta misma generación de spot o críticas de que vuelven los comunistas, que si uno lo mira, es una de las líneas argumentales más grandes que tiene la coalición hoy en día, es el partido, el Frente Amplio está cooptado por el Partido Comunista, que es no entender mucho de lo que pasa en el Frente Amplio, y además es un argumento absolutamente gastado que está generando sus efectos y que, bueno, la coalición tiene que evaluar si lo va a continuar esgrimiendo o no, o si va a mandar a sus figuras menores a continuar agitando el anticomunismo como única herramienta para intentar evitar que retorne el Frente Amplio al gobierno. Pero ahora es momento de irnos a una pequeña pausa para que escuchen a los anunciantes de la radio, a los nuestros, y pensar si quieren formar parte de ella. Así que las mismas vías de comunicación para hacer preguntas y comentarios valen para pautar. Así que nos vamos ahora a una pequeñísima tanda de punto crítico y continuamos acá luego de ella. Ya sé que pedir aire, pero me gusta la cortina, así que volvemos acá con Punto Crítico y continuamos charlando un poco sobre esta parte ya donde los debates ya se visualizan como los que podemos ver hoy en día en televisión y empiezan a tomar una forma un poquitito más institucionalizada, pactada, con un formato que también se parece a los de otros países y que empieza a contar con más actores. Sí, a raíz de lo que pasó en el 94, ¿ah? Después lo que pasó elección a elección fueron intentos de debate. Por ejemplo, para 1999,
Luis Alberto Lacalle Herrera, propuso un debate con Tabaré Vázquez, pero este no se concretó. Es decir, acá la persona que le dijo a Tabaré Vázquez para debatir era del Partido Nacional, pero luego lo que pasa es que, por ejemplo, de cara a lo que fue el balotaje, Tabaré Vázquez es el que le propone debatir a Jorge Valle, es decir, acá se da lo que decía Lucas, ¿no? De quien va por detrás, trata como de agarrar a quien viene por delante y propone el debate. En este caso, por ejemplo, Jorge Valle era el favorito en las encuestas y a su vez es quien no acepta este debate. Luego, lo que se da, obviamente... Te emocionaste. Me emocioné porque se da la primera de las veces que Tabaré Vázquez no logra o rehúsa un debate a la vez. Luego, en lo que es el debate, hay que también aclarar, por ejemplo, quien gana las elecciones en el 99 es Jorge Valle, tal cual decían las encuestas en ese momento. Luego, en el 2004, Larrañaga le propone un debate a Tabaré Vázquez, pero este no acepta. ¿tá? Y en este caso, el que gana las elecciones es el propio Tabaré Vázquez, es decir, es el primer gobierno del Frente Amplio, que luego tendrá varios gobiernos más. Luego, en lo que es el 2009, directamente quien iba primero en las encuestas, que era José Mujica, declaró que solamente iba a debatir si le convenía y en definitiva no se concretó ningún debate. Es decir, la persona que marcaba la cancha, el que iba primero, era aceptaba o no aceptaba. Muchas veces el aceptar un debate siendo primero es exponerte un poco más porque la persona que está del otro lado y que es el debatiente va a tratar de tirarte con munición gruesa. No tenés nada para perder. Un debate político cuando vos venís abajo es casi que un juicio por combate. Estás condenado a muerte y te dan la oportunidad de decir, bueno, vos estás condenado a muerte así que te vas a morir. La única opción es que mates al otro, ¿tá? Y es bueno, básicamente venir segundo en un debate presidencial, saber que lo vas a perder, es eso, es la oportunidad de un juicio por combate donde el otro podría terminar cavándose su propia fosa y cediéndote el lugar. Pero bueno, Mujica lo dijo muy claro porque nunca fue muy sutil para hablar de estrategia política. Dijo, voy a debatir si me conviene y la única forma de que le conviniera a Mujica era que viniera segundo en las encuestas y no lo venía, entonces no debatió con nadie. Para todos estos casos tampoco hubo debates de vicepresidentes, que era, como decíamos nosotros, lo que se está tratando de impulsar hoy por hoy desde la fórmula del Partido Nacional. Recordamos, un debate entre Delgado y Orsi y un debate entre Ripoll y Cose es lo que prácticamente están tratando de instaurar y están tratando de negociar hasta el día de hoy. Luego, para lo que es el 2014, en este caso encontramos aún Lacalle Pou, en su primer intento de cara a la presidencia, que le solicita un debate a quien era el favorito en ese momento, que era Tabaré Vázquez, que iba por su segundo gobierno. Es en este caso, como decíamos, que Lacalle Pou plantea el debate, pero el propio Tabaré Vázquez se niega a participar y en lugar de ese debate lo que se hizo fue un ateneo en el que participaron todos los candidatos a la presidencia excepto Tabaré Vázquez, para quien se dejó en ese caso un atril vacío como símbolo de su ausencia y que en su momento generó bastantes títulos de prensa y que prácticamente fue una de las cosas que se utilizaron por el resto de la campaña, de que Tabaré Vázquez no había querido debatir, por ende parecía como que estaba teniendo miedo de cómo se daba la campaña y fue uno de los argumentos que ponían del otro lado de la balanza. A su vez, también hay que comentar que posteriormente a este fallido debate del 2014, Vázquez participó en una convocatoria de la Rural del Prado en donde se expuso sobre ciertos temas junto a otros precandidatos. Fue casi un debate, pero solamente era una exposición y no había lugar para poder cruzar ideas entre los propios debatientes. Y ahora sí, entrando en el último que tuvimos en nuestro país, que fue el debate del 2019, por un lado encontrábamos a Daniel Martínez, que era el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, y a Lacalle Pou representando al Partido Nacional. En este caso, un Lacalle Pou que iba por su segundo intento, y que luego efectivamente concretaría, porque al día de hoy es el presidente de nuestro país. Y en este debate también debemos aclarar que se dio como un contexto político donde había una creciente competitividad y una gran polarización. Tanto Martínez como Lacalle Pou discutieron temas como lo son la economía, la seguridad, la educación y la salud,
Y a su vez, Daniel Martínez lo que tenía que hacer, como representante del partido que estaba en ese momento en el gobierno, es decir, el Frente Amplio, defender no solamente las políticas del Frente Amplio, sino que también hacer propuestas. Por ende, tiene que hacer ese doble juego de defensor y de propositor. Mientras, por el otro lado, la calle Pou, que era del Partido Nacional, lo que hizo directamente, como veníamos diciendo, fue criticar la gestión del gobierno, es decir, del partido que estaba en ese momento a cargo del gobierno, y a su vez presentó propuestas de cambio, que eso también fue gran parte del eslogan que se dio. Este tipo de debate lo que hizo fue tratar como de marcarle la cancha o tratar de darle ideas a los votantes que estaban indecisos y a su vez se puede decir que tuvo un impacto bastante interesante en lo que fue el resultado electoral que luego llevó, como decíamos, finalmente a la calle Pou a la presidencia. Sí, un debate entre la calle y Daniel Martínez que tuvo la característica de que fue el primer obligatorio. ¿Por qué? Porque en el año 2019 se promulgó la ley 18.827 que está intitulada Declaración de la obligatoriedad de un debate entre candidatos a la presidencia de la República. Y esta, en su articulado, establece que es de carácter obligatorio la celebración de uno de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República que deban comparecer a una segunda elección. Esto que indica que en caso de haber balotaje es obligatorio por ley que ambos candidatos a la presidencia que llegan a este balotaje realicen un debate. Este fue el primero en 2019 que claramente perdió por goleada Daniel Martínez, cayendo en una chicana personal a lo último del debate, que ni siquiera fue una chicana personal, fue un ataque por una irregularidad y un acto de corrupción cometido por quien, irónicamente, actualmente es el candidato a la presidencia, que es Álvaro Delgado. Daniel Martínez, sacado y perdiendo el debate, se dio cuenta de que tenía que acudir a un poquito más al hueso y terminó atacando a Luis Lacalle Pou por una irregularidad cometida por quien sería su secretario de la presidencia y ahora es su delfín, porque estamos hablando de que es el candidato para esperar a Luis Lacalle Pou en 2029, nada más y ni nada menos tampoco. Así que este debate se va a dar en caso de haber balotaje. Estamos hablando de que si alguien ganase con mayoría parlamentaria, el debate no se realizaría. ¿Por qué es la primera vez que se sale agresivamente a intentar debatir entre vicepresidentes? Porque Ripoll no tiene nada para perder, porque no tiene capital político. Y Carolina Cose tiene mucho para perder porque tiene capital político. Y acabo una apreciación personal. Es la primera vez que en una fórmula que va a competir duramente se tiene una figura, y ojo, acá tengo cuidado con Danilo Astori, ¿no? Tengo la salvedad de Danilo Astori en 2009, que sí era una figura presidenciable, pero que no era un debatiente, o al menos no parecía tener las cualidades como para un debate más de barro. Es la primera vez que tenemos una candidata a vicepresidenta por parte del partido que vendría ganando en estos momentos en la percepción pública las posibilidades de llegar al gobierno, que es en sí misma una perfecta candidata presidencial. Tiene altura presidencial y forma parte de una fórmula. Esto es muy poco común en el Uruguay, que siempre tuvo a la vicepresidencia, y que esperemos que lo deje de tener, como una figura un poco más decorativa, que incluso no forma parte del mismo poder, no forma parte del poder ejecutivo, forma parte del poder legislativo, o hay discusiones sobre en qué parte está, pero tiene un trabajo más legislativo que ejecutivo, y siempre fue tomada como una figura un poco más de acompañante, mejor amigo o amiga del candidato a la presidencia de la República. Entonces, con una persona que fue casi que elegida haciendo el juego de la cédula, como Valeria Ripoll, que no sé, no sé, se ganó el 5 de oro y terminó la fórmula, y una figura de talla presidencial como Carolina Cose, para el Partido Nacional y para la coalición, se les hace agua a la boca en pensar en un debate, porque no hay nada para perder, hay todo para ganar. Y, lógicamente, Carolina Cose no va a acceder. Primero porque vienen ganando y segundo porque ella tiene mucho más para perder que su eventual contrincante. Sí, y déjame agregarte una cosa, que es que Carolina Cose ya tuvo un debate. ¿Ah? Este debate se dio de cara a las elecciones internas del 2019, ¿tá? De cara a aquel 30 de junio, en donde hubo, se podría decir, un debate entre Carolina Cose y Larrañaga, por un lado, y un debate entre Óscar Andrade y Talvi por el otro.
¿Por qué lo separo? Por cómo se dieron cada uno de estos debates. Mientras que el debate entre Cose y Larrañaga fue bastante duro, capaz que fue un poco acartonado, ¿no? Se leía demasiado y esto hizo que a ninguna de las dos partes lo ayudara bastante, ¿tá? También por una cuestión de que era el único debate en el que se daba un hombre contra una mujer, por ejemplo. Y que fue como un debate que luego, para lo que fue el debate entre Andrade y Talvi, que fueron dos de los que realmente posicionaron y marcaron la cancha y dieron un debate de gran altura, ¿no? Se podría decir, para lo que fue los debates. Eh, yo creo que ambos ganaron, pero no fue que ganaron de ganarle al otro el espacio, sino de que fueron a posicionarse frente a cada uno de los electorados. No nos olvidemos que era una elección interna en la que debaten tanto Andrade como Talvi de cara a ese 30 de junio, como decíamos. El debate, perdón, pero el debate entre Andrade y Talvi para mí, tanto desde lo político como desde lo comunicacional, es el mejor debate del siglo XXI en nuestro país. Por lejos. Así como hablabas de que Larrañaga y Carolina perdieron ambos porque no lograron explotar ninguna ventaja, no sacaron, yo creo que ninguno se fue con un votante más de esa instancia. El de Andrade y Talvi creo que a los dos figuras las catapultó muchísimo por encima de lo que podría haber generado en otras instancias. Recordemos que Talvi termina ganando la interna y siendo candidato presidencial, y un Oscar Andrade que, si bien no logró consolidarse, es extraño, ¿no? Porque era el candidato comunista en un supuesto partido dominado por el comunismo, pero no logra ser candidato, al igual que Carolina Cose ahora. Es muy extraño esto que sucede, que critican que el Frente Amplio está cooptado por los comunistas, pero los candidatos comunistas nunca logran ganar las internas, o apoyados por el Partido Comunista. Yo creo que Oscar Andrade en ese momento sí o sí logró capitalizar un par de bancas en el Senado, porque realmente para quienes son adeptos o sin conocerlo eran adeptos a ideas que expresó Andrade, terminaron conociendo la figura y levantándola un montón, al igual que a Talvi, que para mí lo consolida como la segunda figura más importante de lo que termina siendo este gobierno, aunque después haya desaparecido de la política. Sí, eso que decías vos, ¿no? A ver, Andrade se consolida, por ejemplo, dentro del electorado frente amplista en ese debate, y Talvi lo hace frente al electorado opositor. Es decir, opositor porque recordamos que en el 2019 quien estaba todavía en el gobierno era el Frente Amplio. Esto del debate le fue tan bien a Talvi que logra capitalizar incluso electorado que podría ser frente amplista o que estaba capaz un poco más corrido hacia el centro por parte del Frente Amplio, o que estaba en duda si votar Partido Nacional o Partido Colorado, y que termina apoyando a Talvi de cara a esa interna. Esto hace que, como decías vos, Lucas, Andrade se posicione como una figura y que Talvi termine ganando esa elección interna, que es el caso totalmente contrario a lo que pasa, como decíamos, en este debate entre Cose y Larrañaga, en donde fue un debate prácticamente de lectura, pero en el otro se cruzaban ideas o se cruzaban propuestas que era más interactivo, más gustoso de ver, se podría decir. Yo creo que son los dos ganadores, y creo que demuestran que dar un debate termina pudiendo generarle rédito a ambos, al punto de que abren la puerta y yo creo que son los que desmitifican el miedo a debatir en Uruguay. También es cierto que los dos lo hicieron muy bien. Yo creo que Oscar Andrade es uno de los mejores oradores que tiene Uruguay en este momento, si bien no coincido con un montón de sus ideas, y que tampoco importa acá si coincido o no coincido, con Talvi me pasa lo mismo, pero creo que los dos lograron comunicar de una forma excelente desde lo visual, porque recordemos que no los dos estuvieron de traje, no los dos utilizaron corbata, no los dos se dirigieron de la misma manera, a su forma, adaptando su canal comunicacional, que también demuestra que no apuntaban al mismo electorado. ¿tá? Porque cuando los candidatos se parecen es porque acá está pasando algo. Recordemos, ¿no? Pensando en el debate de la calle con Daniel Martínez, los dos de traje, de corbata, de una misma forma de comunicar. Yo creo que Daniel Martínez se equivoca duramente al ponerse los lentes, que es algo que se le criticó a nivel comunicacional, porque tenías una figura como la calle Pou que estaba tratando de capitalizar su supuesta juventud, porque ya era un hombre adulto, ¿no? No estamos hablando de una persona de 35 años.
tratando de capitalizar y de desmarcarse, diciendo soy un candidato joven, soy la renovación y un candidato que elige empezar a utilizar elementos visuales que lo avejentan por sobre los otros, porque la elección hasta el armazón estaba equivocado, se equivocó en todo, desde que empezó el debate hasta que terminó, y un debate donde pueden ver a un Andrade y a un Ernesto Talvi apuntando cada uno a su público, los dos cultivando juntos, casi que fue una instancia comunicacional que se dio en equipo, en equipo. No hubo un combate, hubo una cooperación entre Ernesto Talvi y Oscar Andrade para que los dos en sus nichos, en sus peceras, pudieran tratar de cosechar aún más de sus votos, porque no había un votante en disputa que estuviera dudando entre Oscar Andrade y Ernesto Talvi. Había población dudando entre candidatos frente amplistas y dudando entre candidatos de la coalición entera, ¿no? La pecera de Talvi era un poco más grande. Y terminaron triunfando ambos. Un Andrade solamente de camisa, sin saco, que elige comunicar utilizando elementos como gráficas en su atril, utilizando su forma de comunicar muy notoria, sin tratar de caparse ningún gesto, y un Talvi tratando de demostrar una intensidad un poco superior para apagar la intensidad de Andrade y demostrando esa fortaleza que le falta, que normalmente se le adjudicaba al que viene ganando, pero que a los demás, a los acompañantes de la coalición, se les termina adjudicando cierta debilidad por su seguidismo a las propuestas de otro partido. Sí, también lo que tenemos que nombrar es que, por ejemplo, apenas en aquel momento Daniel Martínez y Lacalle Pou confirmaran que iban a debatir de cara a las elecciones de octubre, también hubo otros candidatos y otros actores que querían subirse a esta cuestión de los debates. Por un lado estaba los candidatos al Senado, ¿no? Oscar Andrade del Frente Amplio y Juan Sartori del Partido Nacional, que estuvieron prácticamente a nada de debatir, y que Sartori directamente, para citar su tuit, dice lo siguiente: propusimos un asado, un partido de fútbol y un debate. Es un paquete que vamos a hacer juntos. Podemos tener diferencias ideológicas y tener un relacionamiento personal excelente. Eso es lo que dice en su momento Sartori. Finalmente, el debate por parte de Andrade es aceptado, ¿ah? Pero quien luego se baja del propio debate que pide es Sartori. Eso por un lado. Eso lo que marca es algo de lo que hablábamos un poco al principio, que es cómo los mismos candidatos terminan tomando decisiones contrapuestas según lo que le va diciendo las mediciones de opinión y de voto, de posible voto de cara a las elecciones. Entonces tenés un lunes, un candidato que dice me encantaría debatir, y ese lunes a la noche le entregan los resultados de la encuesta, y ya para el informativo de la mañana del martes está diciendo eso es un tema que evaluaremos y que veremos si se da o no. Un debate entre Sartori y Andrade podría terminar generando daños a alguna de las dos partes, y claramente Sartori no era el dañado porque no tenía nada para perder, y Andrade tampoco, pero bueno, sus candidatos, sus fuerzas políticas sí tenían para perder, entonces seguramente lo frenaron desde atrás, o tal vez nunca fue su intención, pero eso es algo más de diatribas políticas internas. Sí, a su vez, ¿sabías que tu precandidato estrella, Gustavo Salle, también tuvo un debate? ¿Con quién? Sí, en televisión. En con televisión. Vega fue, ¿no? Exactamente. Fue un debate, por un lado estaba Gustavo Salle, que en ese momento era el candidato a presidente del Partido Verde Animalista, y por otro lado estaba César Vega, el candidato del PERI, en donde prácticamente se los invitó por un programa de televisión a debatir, a tomar ideas y confrontar estas ideas, principalmente porque ambos partidos tomaban o toman la bandera del ecologismo y del animalismo en sus filas. Entonces fue un debate bastante acalorado, se podría decir, incluso en el que se trataron como de acercar o de increpar bastante de cerca algunas cuestiones, y que prácticamente ambos, después del debate, más allá de terminar saludándose y demás, lo más gracioso fue que terminaron siendo memes de cómo se dio ese propio debate entre Salle increpándole con el dedo a Vega ciertas cosas, y por el otro lado Vega mandando a callar a Salle. Sí, un debate donde cuando las dos figuras tienen muy poco capital político hay mucho más para ganar, y que en primera instancia se puede pensar que decir, bueno, el triunfador de este debate fue César Vega,
¿Por qué? Porque terminó entrando al Parlamento un Salle que quedó afuera por muy poquitos votos, así que perfectamente se podría hacer el análisis de que ese debate terminó decidiendo entre ellos, que apuntan a un público similar, porque como tú decías, ambos partidos tenían un perfil enfocado hacia el ambientalismo en sus plataformas políticas. Un Gustavo Salle que hoy forma parte de otro partido, ya no está en el Partido Verde Animalista, sino que está en el Partido Identidad Soberana, y que hoy ya puede tratar de decir, yo creo que Salle hoy con Vega no debatiría. No debatiría. Cumpliendo la regla del que viene ganando no cae en un debate con el que viene perdiendo, Gustavo Salle no debería debatir con César Vega. Y ojo, Gustavo Salle se encuentra en una posición muy extraña donde debería ver con quién quisiera debatir a la hora de debatir, porque las internas le indican que él es el quinto partido de la realidad uruguaya y que tuvo 2.000 votos más en una interna que el partido independiente. Entonces, hoy, un Salle, ¿a quién tiene que apuntar? Su más cercano, si lo miramos en la lista de candidatos con más votos, es Manini. Su más cercano desde abajo, podríamos decir, que es Pablo Mieres. Pero, bueno, Salle tiene que evaluar, veremos si Salle tiene agencia o si es un poco autodidacta a la hora de tomar sus decisiones. Creo que Mieres no va a intentar un debate con Salle y que Salle, depende de lo que le digan las encuestas de opinión sobre los votos del Partido Independiente, tal vez lo vaya a intentar. Pero sería muy entretenido de ver, me parece que son oponentes que estaría bueno, creo que los dos podrían ganar un eventual debate en caso de hacerse, y un debate que a mí me interesaría, no sé si a vos te interesaría, George, un debate Salle-Mieres. Sí, estaría bueno. Sería como bueno la misma persona antes y después de medicarse. No sé si... Sí, estaría bueno que también, a ver, es una de las cuestiones para que los partidos chicos logren darse también a conocer, ¿no? Porque como vos decías, que César Vega haya logrado después ingresar al Parlamento, ¿qué tanto ha logrado luego de ese debate con Salle? Bueno, la conferencia donde decía que se le pegaban las cucharas a los vacunados. Después Vega tuvo comportamientos que creo y que opinamos y que muchos analistas dicen, yo no soy analista, igual que lo va a sacar del Parlamento. Su comportamiento en estos 5 años lo van a sacar del Parlamento y van a hacer llegar a otra figura. Sí, hay una frase bastante conocida de una periodista uruguaya que decía que César Vega era un error de la democracia. Entonces, por ese lado también es que podemos como tratar de ir viendo cómo se posicionan estas cosas. Pero, ya para ir prácticamente cerrando el programa, nunca tuvimos un debate de vicepresidentes, de candidato a vicepresidentes en nuestro país. Sí tenemos un antecedente de debate de candidatos a vicepresidente, pero del otro lado del charco, para rememorarlo, en la última elección, por un lado estaba Agustín Rossi, que era el vice de Sergio Massa, y por otro lado estaba Victoria Villarruel, que es hoy por hoy la vicepresidenta de Javier Milei. En este debate de vicepresidentes pasó algo parecido a lo que decíamos nosotros entre Vega y Salle, ¿no? Que pasaban directamente a increparse ciertas cosas, como que había propuestas de un lado, pero del otro lado no era que se daba una contrapropuesta, sino de que se iba a tratar de llevar un poco la discusión al barro. Y esperemos que en nuestro caso, por ejemplo, para el Uruguay, en caso de que se den, tanto por un lado el debate de presidenciables como el de vicepresidentes, que sean debates con altura, porque directamente eso es lo que hace que la gente sea seducida o no por cierta postura o por cuál otra postura. Y acá voy a hacer una reflexión personal y ya voy a invitar a la participación dirigida de los oyentes en la respuesta a una determinada cosa. A mí me gusta mucho, recuerdo cuando conocí a lo que es la UFC, los artes marciales mixtos. Recuerdo mucho. Y recuerdo que mi padre y mi hermano estaban muy copados. De paso, saludo para mi padre porque fue el Día del Padre el último domingo. Y para todos los padres que nos están escuchando. Recuerdo haberle dicho a mi padre que esa pelea no me gustaba. Recuerdo que había uno en el piso que ya estaba sangrando y el otro que estaba pegando codazos en el piso y que estaba a punto de terminar la pelea, pero todavía se le estaba pegando en el piso a alguien. Y recuerdo haberle dicho a mi padre, digo, esta pelea no me gustó. Me gustan las peleas parejas. Me gusta cuando los dos se dan mandanga y puedo ver una pelea en igualdad de condiciones. No me gusta cuando alguien destroza a otra persona en un octógono, sino que me gusta ver un espectáculo más parejo. En ese sentido,
y en esa opinión enmarco el tema de que a mí hoy en día no me gustaría ver un debate entre candidatas a vicepresidenta y candidatos. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una coalición que no es coalición porque está compitiendo separada y una candidata que está sola. Entonces lo que sería un debate de 5 contra 1, que a mí no me parece correcto. Me parece que son 6 capitales políticos contra uno solo, mucho para perder para Carolina Cose, muy poco para ganar para Carolina Cose, que no va a conseguir un puesto más alto porque le vaya bien en el debate. Es la candidata a vicepresidenta y se terminó. Y me parece que es injusto hacer esta trampa democrática, que es decir, no, todos somos candidatos, y es mentira, son 5 contra Carolina Cose. En el Ojo, del otro lado, en el caso de un debate de Delgado Orsi, en caso de que se abra la cancha al resto, creo que se daría la misma situación. Es lo mismo, pero creo que querés ser presidente. Entonces los costos, si querés ser presidente, creo que sí tenés que estar sometido a ese tipo de presión, o que es más válido. Ahí yo lo que digo, ya también para ir cerrando, es que, por ejemplo, no es lo mismo cuando vos tenés que responder a una pregunta cada 5 que cuando vos haces un ida y vuelta, que es, por ejemplo, lo que pasa de cara al balotaje, donde vos tenés solamente 2 propuestas. Exacto, a eso iba, a cerrarlo. De cara al balotaje, sí podría llegar a interesarme ver un debate entre vicepresidentas, porque lo que yo preveo es que si llegan al balotaje van a ser el Partido Nacional y el Frente Amplio. Sí, me parece que, bueno, si la ley establece un debate entre presidentes, podría haber un debate entre vicepresidentas. Sí, me parece que es una burla a la democracia lo que hizo el Partido Nacional, porque puso una payasa, una persona sin experiencia en su fórmula. Y sí, no, a ver, lo puedo decir, es una opinión personal, porque no tiene nada para perder, entonces realmente puso a cualquiera a tratar de arañarle votos al Frente Amplio. Pero bueno, sí, los invitamos a ustedes a opinar, a poner, a comentarnos tanto en YouTube cuando subamos los videos, en Twitter, a enviarnos por WhatsApp a qué figuras les gustaría ver debatir entre ellos, el por qué, y vamos viendo, y en el próximo programa comentamos cuáles son los debates más pintorescos que se han planteado, o más sorpresivos, o si la gente realmente está a favor del debate o dice no, yo no quiero que debata nadie porque me parece que no tiene ningún aporte. Saben por dónde lo pueden hacer, por WhatsApp al 099-482-376, sino a través de YouTube en Punto Crítico UI, o en Twitter, @Punto Crítico UI también. También estamos en Spotify como Punto Crítico UI, y ahora llega el momento de invitarlos al próximo programa. Exactamente, el próximo episodio, el 8º episodio de Punto Crítico, que será acá, nuevamente, en Radio Fénix, la 13:30 del día a la M, con un 8º episodio que puede traer sorpresas, así que siempre estén atentos a lo que se viene. Muchas gracias, George, muchas gracias, Alejo, porque nosotros empezamos con un operador y terminamos con otro, porque tienen tanto nivel que ellos pueden cambiar durante el programa y enganchan. Ellos juegan de memoria, saben a dónde están y se hacen los pases con los ojos cerrados. Así que nos despedimos por acá, damos cierre y los invitamos al próximo programa. Gracias por todo, como siempre.